anemia ferropénica o anemia megaloblástica, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ¿qué estudio complementario puedo solicitar? Nada, para fundamentar esto. Pues hay las pruebas especiales, puede ser el perfil de hierro sérico, ¿no? Y ya ustedes lo van a anexar. Nada más. Sí, química. ¿Sí? A ver, Mari Carmen. Química, entonces, o sea, si lo entiendo bien, ese ya nos habíamos revuelto mucho más, o sea, lo estamos haciendo mucho más complejo. Entonces, el punto uno es tal cual hacer la ficha de identificación, el posible diagnóstico con la clínica que inventamos, básicamente. Exacto, El segundo punto es tal cual el ADA 1, o sea, lo que hicimos en el ADA 1. Y el exacto. punto 3 solo es poner básicamente lo que hicimos en el ADA 1, pero con las pruebas nuevas que necesitamos, ¿no? Exactamente. Prácticamente, jóvenes, el punto 1 y el punto 2 ya lo tienen. Si ustedes quisieran nada más pulir el detalle de la historia o la información, pero el punto 1 y el punto 2 ya lo tienen. Nada más en el punto 1 solo deben de poner DX, ¿no? O posible diagnóstico, ponen la fisiopatología. Se agarran la hoja de química sanguínea que tiene glucosa alta, pues posible diagnóstico, diabetes. O la densitometría, posible diagnóstico, anemia por deficiencia de hierro. Que de hecho hay muchos resultados, ya me lo pusieron. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien más? Sí, química, muchas gracias. De todas Aquí. maneras, jóvenes, de verdad, bueno, uno de sus compañeros, no sé de qué grupo, me envió su hoja para que yo se la revise y, ok, le di una retro rapidita y listo. Y le dije que tenía lo que tenía que ajustar, cómo lo tenía más o menos que estructurar y listo. Así que si tienen alguna duda y todo, ¿saben una cosa? Yo les dejé la tarea, les puse más tiempo. Creo que les puse, no sé, creo que el 5, como para que yo sé que están cargados de trabajo, de estudios, de exámenes, es cierre de semestre. Entonces se las dejé con bastante tiempo. ¿Ok? Nada más revisen porque hoy la actualicé. Sí, química. Sí. ¿Ok? Muy bien. Perfectísimo. Pues miren, hoy vamos a tener una sesión muy interesante porque es algo nuevo donde vamos a manejar también pruebas básicas como pruebas complementarias. Y vamos a hablar un poquito de esos procesos inflamatorios, esos que dan lugar o que pueden dar lugar a esas enfermedades autoinmunes y cómo el laboratorio tiene herramientas que ustedes puedan utilizar para ayudarles en el diagnóstico. Habrá pruebas que solo de las pruebas complementarias específicas, por ejemplo, en la artritis reumatoide les voy a presentar nada más 4 porque hay muchísimas y cada vez va siendo más detallada. Unos van a analizar el citoplasma, otros van a analizar la periferia, otros para descartar vasculitis. Entonces, para no revolver, vamos a consolidarnos en la parte de las pruebas básicas y 4 pruebas complementarias que puedan ayudar en algún diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Cuando nuestro sistema trabaja perfectamente bien, pues no tenemos ningún problema, pero ¿qué sucede cuando por alguna razón, alguna proteína que nos haga falta, ese nuestro organismo de repente empieza a actuar como si lo nuestro, como si lo propio no lo reconociera y empieza a atacar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Da lugar a ciertas enfermedades. ¿Ok? Y luego vamos a hablar un poquito acerca de también cómo nuestro organismo tiene herramientas para contrarrestar estos procesos inflamatorios cuando son causados por virus o por bacterias, cómo nuestro organismo entonces genera estos anticuerpos que puedan defendernos. Y vamos a ver la gama de inmunoglobulinas que existen y cuáles son las de importancia. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar lista rapidito para no atrasarnos, porque además hoy vamos a rifar el ADA, el trabajo integrador. Son 5 temas, son 5 patologías, y ustedes van a desarrollar todo el esquema. O sea, en base a eso, tienen que desarrollar todo esto que hicieron en el ADA 3, pero ya ustedes, nosotros les damos la fisiopatología y ustedes tienen que desarrollar cada punto vinculándolo con las pruebas de gabinete. ¿Ok? Bueno, entonces está aquí Aguilar Cantún Paola. Presente. Hola, buenas tardes, bienvenida. Sí. Alonso Sabido.
Presente, Química. Hola, Mari Carmen, buenas tardes, bienvenida. Ayala Ruano. Presente, Química. Hola, buenas tardes, y gracias por prender tu cámara. Calderón Domínguez. Presente, buenas Hola. tardes. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Carrillo va. Presente, maestra. Hola, Augusto, buenas tardes. Castillo Nal. Presente, Química. Hola, buenas tardes, Silvin. Castillo Sarabia. Presente, Química, buenas Hola, tardes. Carlos, buenas tardes. Cetina Rosado. Buenas tardes, Química. Hola, buenas tardes. Bienvenido. China Angulo. Buenas tardes, Química, presente. Hola, muy buenas tardes. Fernández Balam. Buenas tardes, Química. Presente. Buenas tardes. Hola, María Fernanda. Flores Melgarejo. Buenas tardes, Química. Hola, Carlos, buenas tardes. Bienvenido. González Cámara. Buenas tardes, Química. Presente. Hola, Nelson, buenas tardes. Bienvenido. Química, Hernández. creo que ¿A quién me salté? Ah, Góngora-chan. Silvia, hola Silvia. Gracias, bienvenida Silvia. Hernández Méndez. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo. Juárez Uscanga. presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Maza Ramallo. Buenas tardes, Química, presente. Hola, buenas tardes. Ornelas Martínez. Presente, Química. Hola, Saraí, buenas tardes. Pech Casanova. Presente, Química. Hola, Alan, buenas tardes, bienvenido. Peraza Torres. Presente, Química, buenas tardes. Hola, bienvenido. Rejón Salazar. Presente, Química. Buenas tardes. Hola, Diana, buenas tardes, bienvenida. Salazar Más. Presente, buenas tardes. Hola, Santiago, buenas tardes, bienvenido. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido, José. Sierra Pech, Julie. Buenas tardes, Química. Hola, buenas tardes, bienvenida. Suárez Cruz. Presente, Química. Buenas tardes. Hola, Daniela, buenas tardes. Y Rodríguez Chan, Eduardo. Presente, Química, buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Muy bien. Pues bienvenidos, chicos. Vamos a compartir la presentación para no atrasarnos un poquito más y no les robe su tiempo después de las 7. Ustedes me dicen si ya lo ven. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya, Química. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio, jóvenes, acerca de estas pruebas que tenemos nosotros en el laboratorio para el diagnóstico o el apoyo diagnóstico para las enfermedades reumáticas. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo nuestro sistema inmune, recordando que es un mecanismo de protección contra sustancias o microorganismos externos. Consta de dos tipos de respuesta, la respuesta humoral, que es la mediada por los linfocitos B y producción de anticuerpos, la respuesta mediada por células, que son los linfocitos T, que son los que atacan directamente a sustancias extrañas. Cuando esto funciona perfectamente, pues nuestro organismo responde de acuerdo a alguna infección, algo que nos esté o nos quiera atacar, nuestro organismo responde de una manera adecuada, 100% eficaz. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra respuesta es inadecuada? La razón que fuera puede llegar a dar origen a este tipo de enfermedades denominadas enfermedades autoinmunes. Es cuando nuestro organismo deja de reconocer lo propio y actúa contra sí mismo.
ya sea contra órganos o contra tejidos. ¿Ok? Se cree que esta predisposición puede ser genética y de hecho en la siguiente clase vamos a hablar de que estas pruebas genéticas, o sea, para descartar algún trastorno genético que pudiera tener un recién nacido, existen pruebas que se le denominan tamiz neonatal. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o ha visto algún resultado, no lo sé. ¿Alguien me dice? Sí lo he escuchado, químico, pero no sé realmente qué pruebas trae. ¿Qué pruebas? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? La verdad, no, química, no lo he escuchado antes. O sea, no lo he visto. No lo has visto. Bueno, no importa. De hecho, yo la próxima semana les voy a hacer un esquema muy simplificado para que ustedes sepan que para evitar que estas afectaciones o estos procesos hereditarios se puedan diagnosticar a tiempo. Quizá no se corrijan, pero a lo mejor lo que sí tienen o no se curen, pero a lo mejor sí se puede dar tratamiento desde un inicio y el ser humano, el niño, el bebé, pueda tener un desarrollo lo más normal posible. Existen muchísimas pruebas. Yo, de hecho, me quedé con la idea de que eran como 5 o 4. Y resulta que cuando pedí apoyo donde yo trabajaba, que la verdad que todas estas pruebas nuevas, pruebas especiales, me han echado la mano porque pues ellos sí las realizan. Y me mandaron el esquema del tamiz neonatal y hay uno o el básico, el intermedio y el completo. Es un montón de pruebas, pero eso las vamos a dejar para la siguiente clase. Muy bien, entonces sabemos que el sistema inmunológico pues no solo se limita a las células, ya que nuestro organismo también puede presentar ciertas estrategias de defensa, ya sea mecánicos o físicas, para impedir que agentes externos ingresen, reduciendo su acción e impidiendo que lleguen a sitios vitales y causen mayores complicaciones. Por ejemplo, en la inflamación, que es una de las respuestas inmunitarias del cuerpo, ¿qué es lo que existe? Hay una hinchazón, hay un enrojecimiento en la zona afectada, hay un incremento en la sangre en esa zona para que pues, los glóbulos blancos se encarguen y actúen de tal manera que puedan, vaya, que este proceso de inflamación cumpla su función y no pase a mayores. También tenemos la fiebre. Cuando a nosotros nos da fiebre por encima de 37,7, pues es una manera en donde nuestro organismo está respondiendo a algo que lo está afectando. Y también está el sistema de complemento, que es una cascada de bioquímica de proteínas que complementa la acción de los anticuerpos. Entonces, la verdad que nuestro organismo es maravilloso, sobre todo cuando funciona perfectamente. Todos estamos expuestos a agentes externos. Hoy en día con esto del COVID, ya ven que ustedes mismos han oído y han visto que de repente hay personas que les da de una manera y no sobreviven, y sin embargo hay otras personas que les da y pueden pasar asintomáticos, o puede ser que tengan muchas sensaciones o les afecte mucho esta enfermedad, pero que logran salir adelante. Entonces ahí ven, uno se pregunta por qué sucede esto. Pues cada organismo tiene un mecanismo de defensa diferente. Y de acuerdo a esto, pues se condiciona la evolución en este padecimiento que hoy en día ha sido realmente terrible. Como les comenté, cuando nuestro sistema inmunológico no es eficaz o no funciona al 100%, este funcionamiento se ve comprometido. Por ejemplo, cuando una persona manifiesta reacciones alérgicas a alguna sustancia, algún alergeno, ¿qué es lo que sucede? Pues tiene ciertas, vaya, expresiones porque se está defendiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo y se lo comenté a los grupos anteriores que hace mucho tiempo, a mí yo nunca entendí qué fue, pero de repente al caer la noche, en la parte de la cintura donde se abrocha el pantalón, en la parte donde las marcas de la ropa interior quedan, vaya, la piel queda marcada, de repente me empezaba una comezón
de repente quedaba caliente esa zona y de repente iban saliendo ronchitas y esas ronchitas se unían y hacían una roncha enorme. Solo de contárselo me erizo. Y lo padecí mucho tiempo. Fui con el alergólogo, me quitaron alimentos, me quitaron lácteos, me dieron tratamiento como de 1 mes, 2 meses y luego poco a poco iba incorporando y luego otra vez. Y así estuve un buen tiempo hasta que dejé de tomar las cosas, dije, no, esto algo, no sé, como que ya no quise hacer caso, ya me había yo cansado y realmente se logró controlar. Yo creo que fue también toda esa serie de tratamientos que me dieron. Pues mi cuerpo pues reaccionaba a algo. Yo no sé qué fue, nunca me hice las pruebas alérgicas ni de alimentos ni nada, porque existen pruebas para ver si uno es alérgico a ciertos alimentos. ¿Ok? También están las enfermedades autoinmunes, aquellas que el sistema inmune ataca al propio cuerpo, ¿no? Las células o tejidos sanos, destruye proteínas, sustancias del organismo, identificándolos por error como peligrosos. Y esto de las más comunes está el lupus o la artritis reumatoide. Y también está la inmunosupresión, que esa es una condición de ausencia o disminución de defensas por circunstancias externas. Por ejemplo, cuando el ejemplo que la literatura nos presenta es en los pacientes que cursan con VIH, ¿no? O sea, sus condiciones por esta patología, por esta enfermedad, vaya, se hacen más expuestos a agentes. De hecho, de repente se contagian fácilmente porque sus defensas están disminuidas. Muy bien. Y sabemos que pues hay órganos que van a producir estas defensas de nuestro organismo, ¿no? Órganos del cuerpo que secretan los glóbulos blancos, las sustancias antigénicas como la médula ósea, el timo, el vaso, los ganglios y vasos linfáticos, las placas de Peyer, las adenoides, amígdalas y el apéndice, ¿no? Estos órganos son los que nos ayudan produciendo o teniendo actividad en nuestro sistema inmunitario. Esto es una manera de repaso para luego entrar a lo que viene siendo estos procesos inflamatorios y ya lo que es la artritis reumatoide. Sabemos que la inflamación es un proceso o en fase de actividad, determina un incremento en la concentración en el plasma de diversas proteínas que en conjunto se conocen como proteínas reactivas o reactantes de fase aguda y gracias a estas proteínas pueden ser detectadas en los diversos estudios para evaluar estos procesos inflamatorios. Estas proteínas proceden básicamente de un aumento de su síntesis hepática mediada por citoquinas en respuesta a un estímulo inapropiado. Las enfermedades inflamatorias reumáticas forman un grupo de trastornos muy variables en su extensión fenotípica. No obstante, tienen en común la presencia de inflamación localizada, sistémica o ambas, que provoca daños característicos en el tejido conjuntivo y órganos internos. ¿Ok? Esto es lo que viene siendo la parte de inflamación y ahorita vamos a tocar este punto de la artritis reumatoide como ejemplo principal de estos trastornos. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, autoinmune, degenerativa, progresiva, que conduce a una lesión estructural, articular, al deterioro funcional y a la disminución de la calidad de vida en la mayoría de los pacientes. Yo no sé si ustedes, jóvenes, señoritas, tienen conocimiento de alguien o de algún familiar, una persona cercana o un amigo o familiar que tenga este tipo de trastornos o conocen a alguien que lo padezca. Pregunto. Yo no, química. No, alguien Yo sí tampoco. conoce. No, nadie. Bueno, nosotros en el laboratorio, de repente, cuando acuden estos pacientes con este perfil de pruebas, lo que dicen es que sienten mucho dolor articular, mucho dolor en las manos, en las muñecas. Cuando el clima también hay mucho frío o mucha humedad, ese dolor se incrementa y no es una enfermedad, no se cura, se controla.
¿sí? Pero sí da mucha molestia y puede que no tengas la enfermedad o tengas este padecimiento, pero tus articulaciones todavía no estén, no presenten deterioro, que es visible. A simple vista puedes ver cómo las manos de las personas pueden estar poco atrofiadas. ¿Cuáles son los síntomas para que ustedes sepan, no? Las articulaciones son sensibles, se sienten calientes, están hinchadas, hay una rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la actividad. Acuérdense que muchas veces nosotros cuando dormimos estamos en una posición. Entonces de repente cuando despiertas hasta te da trabajo como que estirarte. Hay cansancio, hay fiebre, hay pérdida del apetito. Es un trastorno que da mucha sintomatología, pero esto es principalmente en las zonas articulares. ¿Cuáles son estas pruebas que nosotros tenemos en laboratorio para que ustedes, futuros doctores, doctoras, pudieran solicitarlas? Está el factor reumatoide, está la proteína C reactiva. Aquí le voy a corregir porque esta abreviación de PCR se puede confundir con otras pruebas, como por ejemplo la prueba de COVID, que es PCR, pero se llama PCR porque es la polimerasa en cadena, pero en esta prueba es proteína C reactiva. ¿Ok? Existe la velocidad de sedimentación globular, que es una prueba, vaya, que muchos médicos la piden de inicio porque es una prueba no cara, que te puede dar un panorama si existe inflamación, ¿sí? Y está la de antiestreptolicina, que está, aunque está enfocada al estreptococo del grupo A, se dice que cuando una persona ha tenido ya ven que de repente, no sé ustedes, les ha pasado que tienen dolor de garganta, de repente tienen mucha molestia, de repente les da fiebre y muchas veces les hacen, bueno, no sé si ustedes les han hecho alguna vez esta prueba de antiestreptolicina por dolor de garganta o faringitis. ¿A alguien se le han hecho? No, química. No, química. Bueno, esta prueba, tampoco, señorita. ¿No? Bueno, esta prueba es una determinación que se realiza en el suero del paciente y está enfocada para la detección de el estreptococo del grupo A. Se dice, los expertos en reumatología comentan que muchas veces los pacientes que han sufrido una infección por este estreptococo del grupo A y por alguna razón no se trata correctamente, ese estreptococo puede desencadenar un problema inflamatorio a otro nivel. Entonces, por eso lo piden, porque esta prueba te puede decir si has estado en contacto o si has tenido una infección reciente o no. Es para ayuda diagnóstica también. Pues estas 4 pruebas, jóvenes señoritas, son las que en laboratorio se tienen y las tienen, creo que todos los laboratorios. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y cómo les va a ustedes ayudar en el diagnóstico. Este factor reumatoide se usa como herramienta para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Agrupa un grupo de anticuerpos IgG, IgM o IgA con actividad dirigida en contra de la fracción cristalizada de una inmunoglobulina G. La articulación cuando está enferma, cuando está dañada, está engrosada, o sea, presenta un engrosamiento en su membrana con formación de pliegues y proliferación de linfocitos. Estos linfocitos se pueden agrupar en folículos linfoides y son los responsables de la síntesis de factores reumatoideos y otras inmunoglobulinas. El factor reumatoide de tipo IgM está presente en el 85 a 90% de los adultos con artritis reumatoide, ¿no? Entonces es un determinante, es una inmunoglobulina que se puede
pasar al plasma y es detectable. Y su valor puede ayudar, vaya, si es positivo, a sospechar que se pueda presentar la enfermedad de artritis reumatoide. Aquí dice que el valor de referencia puede ser de 20 a 30 unidades por mililitro. Aquí mucho depende, jóvenes, del laboratorio, de la técnica que emplea el laboratorio. Esta es una prueba cuantitativa porque nos está arrojando una concentración o una cantidad. Existen otros laboratorios donde las pruebas, como en el caso de nosotros, se hacen por reacciones de aglutinación. No sé si recuerdan ustedes, bueno, como se hace el tipo sanguíneo, ¿se acuerdan que les mostré unas imágenes donde se ponía a reaccionar tanto el reactivo como la sangre y se aglutinaba, correspondía al tipo sanguíneo que se estaba estudiando? En este caso, también se hace de esa manera. Si da positiva la reacción directa, que es una gota del suero con una gota del reactivo, entonces al suero del paciente se le hace una serie de diluciones y se va repitiendo esta misma prueba, una gota del reactivo con una gota directa, luego con una gota de la dilución 1 a 20, luego 1 a 40, a 80, 160 y así va aumentando. Y el resultado va a ser, vaya, cuando tu prueba te da negativa, entonces la inmediata anterior es ahí donde se reporta. A mayor número de denominador, porque se reporta 1 sobre 360, 1 sobre 180, como se reportaban las febriles, las reacciones febriles. Entonces, ese título es el que te va a decir qué tan elevado está la concentración de este factor reumatoide en el suero. Esta prueba debe interpretarse en conjunto con otras pruebas de laboratorio, la sintomatología referida del paciente y la historia clínica. El factor reumatoide está presente en el 70 al 90% de las personas con artritis reumatoide, aunque no es diagnóstico de enfermedad. Este valor es de otra literatura porque la anterior decía que era de 80 a 95. Simplemente es un valor muy alto, es un valor un porcentaje bastante alto, donde se encuentra presente en los pacientes que tienen la enfermedad. En estas personas con signos o síntomas de artritis reumatoide, la presencia de concentraciones significativas de este indican que es probable que padezca artritis reumatoide. Generalmente, una concentración elevada de este factor se correlaciona con mayor severidad o peor pronóstico de la enfermedad. O sea, mientras más elevada sea esta concentración, mayor pronóstico o peor pronóstico va a tener nuestro paciente. ¿Okay? Un resultado negativo no descarta la enfermedad. Aproximadamente un 20% de las personas con artritis no presenta valores detectables de factor reumatoide o los puede presentar a muy baja concentración, pero si tu historia clínica, los síntomas de tu paciente te están orientando a esto, entonces se solicita esta prueba de anti-CCP para confirmar la enfermedad. Esta prueba de anti-CCP la vamos a ver un poquito más adelante. Es el anticuerpos, el péptido cítrico citrulinado. Es una prueba específica para ayudar a determinar esta artritis reumatoide. ¿Okay? Entonces, este factor reumatoide es una prueba que les va a ayudar a ver si el paciente, si da positiva, puede sugerir que el paciente tenga la enfermedad, pero hay que corroborarla. ¿Okay? Luego tenemos a la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Su nombre se debe a la capacidad de precipitar los polisacáridos C del neumococo. Esta es una información de la metodología. La proteína sintetizada en el hígado bajo la estimulación de ciertas citoquinas, para identificar la presencia de inflamación y para monitorizar la respuesta al tratamiento de un proceso inflamatorio. Es de gran utilidad este estudio. La magnitud de la elevación de la proteína C reactiva se correlaciona con el grado de inflamación. Se encuentra elevada en pacientes con actividad de la enfermedad.
una concentración elevada de proteína C reactiva que posteriormente disminuye, es indicativa de que la inflamación o la infección se está resolviendo o que hay una buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Y aquí lo mismo, su valor puede ser hasta 6 miligramos por litro o valor negativo o positivo. Como les dije, es la otra metodología. Estas dos pruebas de factor reumatoide y proteína C reactiva normalmente se piden juntas. O sea, es muy raro que las pidan separadas. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando vimos los marcadores tumorales, cardíacos, que de repente esos se elevaban y luego tendían a bajar? Y a medida que bajaban era que el paciente estaba mejorando o que el tratamiento estaba surtiendo efecto. Lo mismo sirve esta prueba en los pacientes que tienen estos procesos inflamatorios. Y acá vemos en el esquema de la derecha todas estas patologías en donde se va a ver comprometida el valor elevado de la proteína C reactiva. Son varias, la verdad, pero si ustedes ven, la mayoría son procesos inflamatorios, algunos son autoinmunes también. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Estas pruebas son nuevas para ustedes. No, química. La ultrasensible no se realiza ahí. No, la ultrasensible viene siendo la especial y no la mencioné en la presentación. Es que de verdad es una gama de estudios. Yo me quedé fascinada porque la verdad hay unos que yo desconocía que se realizaban. No, la ultrasensible no la menciono. Sin embargo, a nosotros, fíjate, en el laboratorio sí la realizábamos. Antes de la pandemia teníamos una prueba ultrasensible. No sé si era para dengue. No me acuerdo. Ya tenés. Claro. Bueno, entonces, ¿y de estas proteínas C reactiva y factor reumatoide ya tenía conocimiento o tampoco? Sí, química, sí había oído de ellos. Sí. Por cierto, jóvenes, les mandé un aviso aquí en Teams de una liga donde la verdad que está muy, muy interesante esa página que solo habla de pruebas de laboratorio y su apoyo y su importancia en el diagnóstico de las enfermedades. ¿Alguien ya tuvo la curiosidad de abrirla? Se llama Test Lab Online. Esos que están haciendo su trabajo, estaría interesante. Se los puse porque la verdad está muy, muy bien descrita, está muy fácil de comprender y pues les puede servir. Ahí la checan, ¿sale? Sí, química. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces esta prueba de velocidad de sedimentación globular, que es una prueba sumamente sencilla. Aquí, a diferencia de las otras dos, vaya, es la única donde la muestra de nuestro paciente tiene que estar con EDTA o con citrato. Hay un poco de polémica. Bueno, polémica mía, porque yo siempre le he trabajado con EDTA, que es el tubo de tapón morado. La literatura dice que se debe de realizar con el tapón azul, que es el citrato de sodio. Yo la otra vez, cuando estábamos activos, me puse a checar con ambas. Y la verdad no encontré mucha diferencia. Realmente no hay diferencia, pero no sé, porque no era el caso, si en pacientes que presentan procesos inflamatorios, este anticoagulante tenga un efecto. La verdad, entonces decidimos hacerlas también en tubo de tapón azul. Esta prueba es una medida indirecta del grado de inflamación presente en el organismo. Proporciona información general acerca de la presencia o ausencia de inflamación. ¿Por qué o cómo actúa cuando hay un proceso inflamatorio? Las proteínas, se vuelcan al torrente sanguíneo. Cuando nosotros medimos esta prueba, aquí ven en la imagen de abajo, donde está el tubito, hagan de cuenta, un tubo de cristal más o menos como el grosor de una pluma, un lápiz, que tiene una escala numérica. Entonces, lo que nosotros hacemos, bien mezclada la muestra,
introducimos una cánula, una jeringa que tiene una cánula larga y llenamos ese tubito hasta la marca de 10 o de 0. No sé si lo logran ver acá en esta, aquí está la marca. Y esta prueba lo que mide es cuántos milímetros de plasma quedan después de que se deja sedimentar 1 hora. Cuando hay presencia de proteínas, esas proteínas de alto peso molecular, de repente lo que hacen es, en un proceso inflamatorio, están aumentadas en plasma. Y al estar aumentadas, hacen que los eritrocitos los empujen hacia abajo de una manera más rápida. Y por eso es una medida indirecta de la inflamación. Porque nosotros lo que medimos es cuántos milímetros de plasma transparente quedan en la parte superior del tubo después de haber transcurrido 1 hora. ¿Okay? Entonces, estas proteínas plasmáticas lo que hacen es empujar a los eritrocitos hacia abajo. Si están elevadas, los van a empujar más rápido. ¿Sí? Y eso se ve en el tubo. Y es lo que se reporta. Se reporta en milímetros por hora. Y hay unos valores de referencia que aquí se ponen. En hombres va de 0 a 22 milímetros por hora. Es lo esperado. O de 0 a 29 milímetros por hora para las mujeres. Muchas veces estos valores de referencia están más elevados de lo habitual. Y existe una concentración elevada de ciertas proteínas conocidas como reactantes de fase aguda, hace que los glóbulos rojos de la sangre caigan más precipitadamente, aumentando la velocidad de sedimentación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esta prueba? Ahí les dejo aquí el código para que tengan más información a la mano. ¿Ok? Sí, química, gracias. Fíjense que nosotros, ahorita que estaba viendo estos valores de referencia, no tengo la hoja, pero me parece que nuestro valor de referencia es un poco menor. Aquí los valores de referencia hay que tener en cuenta que cuando los agarramos de la literatura, de los libros, normalmente no son valores de referencia que se refieran al nivel del mar. Nosotros al estar al nivel del mar, nuestros valores de referencia son un poco diferentes. Por eso es importante que se fijen en los valores de referencia de los laboratorios, ¿ok? Y la última prueba de este bloque es la de las antiestrepto, que es las antiestreptolicina, es un anticuerpo dirigido frente a la estreptolicina O, que es una toxina producida por la bacteria conocida como estreptococo del grupo A. La antiestreptolicina y la anti-DNasa son los anticuerpos más frecuentemente producidos por el sistema inmune del organismo en respuesta a una infección por estreptococo A. Esta prueba mide la cantidad de antiestreptolicina O que hay en sangre. Cuando la infección no causa signos o síntomas identificables, no se trata o se trata de manera inadecuada, puede aparecer complicaciones o secuelas postestreptocócicas. Es lo que yo les comentaba, cuando un paciente tiene una reacción o tiene anticuerpos para este tipo de estreptococo y no se le da un tratamiento correcto, de repente esto no se erradica, no se controla, puede traer consecuencias como la artritis reumatoide. La prueba de antiestrepto permite conocer si estas complicaciones pueden ser debidas a una infección reciente por estreptococo del grupo A. Si la prueba es negativa o los anticuerpos están presentes a muy baja concentración, lo más probable es que el individuo no haya tenido una infección estreptocócica reciente. Si los resultados son altos o están aumentando, es probable que haya existido recientemente una infección. Si se detecta inicialmente niveles elevados, que posteriormente disminuyen, es altamente sugestivo de que la infección ha existido y que se está controlando, se está resolviendo. Si existen síntomas
de fiebre reumática o de glomerulonefritis, sus niveles elevados de antiestrepto pueden ser de ayuda a la hora de establecer un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, estas 4 pruebas realmente se tienen que valorar de una manera integral. Sí, el volumen, la velocidad de sedimentación, su resultado nos puede indicar que existe una inflamación o un proceso inflamatorio. Y lo que se tiene que hacer es identificar dónde está el proceso inflamatorio, dónde se ubica, ¿no? Y pues los más comunes, como les dije, lo primero que tienen que descartar es que haya un proceso o una bacteria, esa de streptococo del grupo A, que pueda estar causando esta inflamación, ¿sí? O puede haber pues otras como el factor reumatoide y la PCR que pueden dar una orientación a algún tipo ya de alguna enfermedad autoinmune. ¿Alguna duda hasta acá de estas 4? No, química. Bueno, en base a lo que hemos visto, podemos determinar nuestro perfil reumatológico básico, tomando en cuenta, jóvenes, señoritas, que las pruebas de rutina como la citometría hemática, la biometría, la citometría hemática, la química sanguínea, incluyendo las pruebas de función hepática por el asunto de las proteínas, la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que se encuentra en el citoplasma, que cuando hay un proceso inflamatorio también tiende a elevarse, y el general de orina. Estos 3 grupos de pruebas podemos decir que son las pruebas de rutina habituales. Y le vamos a añadir, cuando estamos estudiando a un paciente con un perfil que pueda desarrollar o pueda tener un proceso inflamatorio o vaya, tratar de diagnosticar una artritis o un lupus o cualquiera de estas enfermedades autoinmunes, entonces lo que vamos a hacer es añadirle a nuestras pruebas de rutina estas pruebas reumatológicas. Y en conjunto, todo viene siendo, vaya, el perfil reumatológico básico, ¿ok? A lo mejor este es el perfil reumatológico y el básico, pues a lo mejor son estas 4 pruebas, pero recuerden que no se pueden valorar de una manera independiente. Tiene que ser de una manera integral, tomando en cuenta la historia clínica del paciente y toda la información que de ellos puedan ustedes obtener. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo la citometría hemática nos va a arrojar cierta información enfocada a la enfermedad reumática. La presencia de anemia constituye un hallazgo más frecuente en los diferentes padecimientos asociados a inflamación, como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso generalizado. El grado de anemia se correlaciona con la magnitud del proceso inflamatorio y suele corregirse con la remisión de la enfermedad. El patrón morfológico de la anemia va a ser normocítica, normocrómica o hiponormocítica, hipocrómica. Presencia de neutrofilia se asocia con infecciones de artritis séptica y en la fase activa de artritis y vasculitis. ¿Okay? La leucopenia, que es una cuenta menor a 4.000 glóbulos linfocitos por milímetro cúbico, en el lupus activo, también con una linfopenia menor a 1.500 linfocitos por milímetro cúbico. Acuerden, leucopenia se refiere a todos los blancos y linfopenia exclusivamente a los linfocitos. La presencia de trombocitosis mayor a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico constituye un hallazgo más frecuente en la artritis reumatoide activa, ¿no? Cuando está activa la enfermedad. Y la trombocitopenia, que viene siendo la disminución, en un valor menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, que es una manifestación inicial del lupus. ¿Ok? Entonces, como les digo, es una valoración integral la que ustedes deben de tener. Cuando ustedes tengan un resultado positivo de factor reumatoide, en la biometría hemática tienen que valorar si existe anemia o si hay leucopenia, si hay trombocitosis o si hay trombocitopenia. Estos valores así como que van anotando
las anormalidades que van arrojando estos resultados. Y en la química sanguínea también tiene gran apoyo en la enfermedad, en el estudio de la enfermedad reumática, sobre todo en las alteraciones en los azoados como el nitrógeno ureico o la creatinina. El ácido úrico también se puede presentar de un elevado, mayor de 7 miligramos. Y acuérdense que el ácido úrico, su elevación puede estar condicionando al desarrollo de la gota, que es otro padecimiento interesante. La proteína, la CPK, la creatinfosfoquinasa y la deshidrogenasa láctica son enzimas de seguimiento en pacientes que cursan con miopatías inflamatorias. Y estas las vimos en las pruebas funcionales hepáticas. Acuérdense, al igual que la fosfatasa alcalina, sobre todo la de origen hepático, que se eleva en procesos autoinmunes como la cirrosis biliar primaria. Las transaminasas sirven para el monitoreo de pacientes que consumen medicamentos hepatotóxicos. ¿Se acuerdan cuando comentamos también que algunos pacientes que, por ejemplo, dermatológicos que les dan tratamiento contra el acné o algún padecimiento de la piel, los dermatólogos solicitan el estudio solicitan los análisis de pruebas funcionales para valorar cómo se están eliminando o cómo está respondiendo el hígado ante estos carga de medicamentos, carga de sustancias. Y la glucosa les va a servir como monitoreo a pacientes que están con tratamiento a base de esteroide. Recuerden que la cortisona es el desinflamatorio más empleado, pero esta cortisona de repente en tiempos, muy prolongados, tiende a elevar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en un paciente, si es diabético y además tiene artritis, tienen que cuidar que este azúcar no sobrepase más allá de los valores esperados en pacientes diabéticos, principalmente. ¿Ok? Y vamos a ver el general de orina. Lo que vamos a observar, lo que se puede presentar es proteína, sangre, cilindros, ¿no? Y puede haber una disminución en la depuración de creatinina. ¿Ok? Si solo hay proteinuria, sin hematuria, sin cilindros, la afectación renal es menos grave. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que estas pruebas básicas que hablamos en la unidad 1 también tienen ciertos datos que apoyan el diagnóstico o el estudio de los pacientes con una enfermedad reumática. ¿Alguna duda, jóvenes? No química. ¿Quedó claro? O lo tienen que, bueno, yo supongo que lo tienen que estudiar después, ¿verdad? Pero sí está, sí se entiende, sí se comprende la importancia del laboratorio en el diagnóstico de los pacientes o en el estudio de los pacientes sugestivos de enfermedad reumática. Sí, química. Bueno, entonces vamos a ver ahora estas pruebas complementarias que existen. Bueno, como les dije, son más, pero bueno, estas son las que más se utilizan para estos casos, como son los anticuerpos antinucleares, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y antifosfolípidos. Yo escogí las más utilizadas. Y vamos a ver poquito de cada una. Por ejemplo, los anticuerpos antinucleares, que son un grupo de autoanticuerpos producidos por el sistema inmunitario de una persona cuando no consigue distinguir adecuadamente entre las estructuras propias y las ajenas. Son dirigidos contra antígenos localizados en el núcleo o en el citoplasma de la célula. Es una prueba útil en el cribado de ciertas enfermedades autoinmunes en las que se puede incluir la artritis reumatoide. La prueba se solicita normalmente para diagnosticar también un lupus eritematoso sistémico. La prueba de ANA permite diagnosticar enfermedades autoinmunes y descartar otros procesos que tengan síntomas y signos similares. Un resultado positivo en la prueba indica la presencia de autoanticuerpos en la sangre. En una persona con signos y síntomas
este resultado sugiere la presencia de una enfermedad autoinmune. A ver, su solo es positivo sin tomar en cuenta la historia clínica, podemos pensar que nuestro paciente tiene autoanticuerpos. Pero si ya presenta síntomas, signos, entonces podemos sospechar de una enfermedad autoinmune. Aunque para esto se requiere de un estudio integral y quizá de otras pruebas adicionales. Un resultado ANA positivo se informa de manera diferente en función del método utilizado. Y acá es lo que yo les comentaba cuando hablaba del factor reumatoide. Por ejemplo, la inmunofluorescencia es, su reporte es a través de la titulación. Es, como les dije, se hace una reacción inicial directa, una gota, o una cantidad es tanto de reactivo como de muestra. Y cuando hay una reacción positiva, entonces se va diluyendo. Y cuanto mayor sea el título, o sea, mayor es el denominador, mayor será la cantidad de anticuerpos antinucleares presentes en la sangre. El otro tipo de prueba, que es un inmunoensayo, los resultados suelen informarse con un número y con unas unidades de medida arbitrarias expresadas como U. Un resultado positivo en este método de inmunoensayo será un número de unidades que supere el límite establecido por el laboratorio que reporta el resultado. ¿Okay? Los CCP son autoanticuerpos producidos por el sistema inmune que van dirigidos contra el péptido citrulinado cíclico en el diagnóstico de la artritis reumatoide y para diferenciarla de otras formas de artritis. O sea, esta prueba viene siendo la prueba pues, confirmatoria, la prueba diagnóstica, ayudo diagnóstico en la artritis reumatoide. Sí, ¿esto qué es lo que hace este estudio? Dice, el organismo produce normalmente citrulina como parte del metabolismo del aminoácido arginina. Sin embargo, en algunas proteínas, esta conversión de arginina a citrulina conlleva la formación de compuestos que forman un anillo conocido como péptido citrulinado cíclico. Son anticuerpos dirigidos contra residuos de citrulina. ¿Ok? Entonces, esta prueba es una prueba que les va a servir de apoyo diagnóstico para la artritis reumatoide de los otros tipos de artritis. ¿Ok? Y actúa sobre el péptido citrulinado cíclico. ¿Ok? Su resultado positivo y de factor reumatoide, o sea, si tanto es positivo el anti-CCP y el factor reumatoide, es muy probable o es más probable que tenga artritis reumatoide. Un resultado positivo de anti-CCP, pero con un factor reumatoide negativo, o si los niveles tanto de CCP como de factor reumatoide son bajos, es probable que presente una artritis reumatoide en fase inicial de la enfermedad. Y cuando el anti-CCP es negativo, con factor RH positivo, en este caso los signos y síntomas clínicos serían cruciales para determinar si el individuo tiene artritis reumatoide. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya me generó duda el nombre. Okay. ¿De qué se? Es que aquí dice, miren, antipéptidos cíclicos citrulinados, pero luego dice citrulinado cíclico. Entonces ya me generó duda. Voy a ver en la hoja de resultados. ¿Algún comentario, jóvenes? Nada. Cíclico citrulinado. Bueno, vamos a ver entonces la prueba de ANCA, que es el otro tipo de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Fíjense, la primera iba dirigida al núcleo y al citoplasma, las ANA. La segunda, anti-CCP, hacia el anillo
o sea, los residuos de citrulina. Y ahorita esta prueba de ANCA va a ir dirigida prácticamente contra enzimas de neutrófilos. O sea, ya los estudios van siendo mucho más específicos, ya totalmente dirigidos a la célula propiamente. Son anticuerpos dirigidos contra enzimas de neutrófilos y que se han asociado a la patogenia de vasculitis. Sí, este es ya es otro tipo de apoyo diagnóstico. Existen 3 patrones, el citoplásmicos, el C-ANCA, P-ANCA y A-ANCA. ¿Okay? Y si ustedes ven en la imagen de la derecha, en el estudio, vaya en el método de inmunofluorescencia. Por ejemplo, este citoplásmico, el C-ANCA, dice que está en el citoplasma. Entonces la célula se ve totalmente iluminada en su interior. Y en el perinuclear, ¿sí? Vean a la imagen de la derecha, solo se ve el borde de la célula. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y esta inmunofluorescencia que emiten este tipo de células, entonces es lo que miden los equipos especializados y es lo que se cuantifica posteriormente. Un resultado positivo indica como probable que exista una vasculitis autoinmune sistémica y facilita el diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos. Un resultado negativo indica que es poco probable que los signos y síntomas sean debidos a una vasculitis autoinmune. Los ANCA pueden ser positivos en otras enfermedades como artritis reumatoide, lupus, algunas enfermedades pulmonares, hepatitis autoinmune, endocarditis, ¿sí? Entonces, esta prueba lo que les va a ayudar es a ver si existen estas enzimas de neutrófilos que son características o que se orientan más a un diagnóstico de vasculitis autoinmune. ¿Ok? Y la de los anticuerpos antifosfolípidos, pues son para estudiar la causa de formación de coágulos sanguíneos o de un alargamiento injustificado del tiempo de tromboplastina parcial. ¿Ok? Los anticuerpos antifosfolípidos son proteínas que produce el sistema inmune y que se dirigen de manera anormal contra el propio organismo como parte de una respuesta autoinmune frente a los fosfolípidos. Esta prueba detecta estos autoanticuerpos con capacidad de unión a fosfolípidos que aumentan el riesgo de formar coágulos en exceso mediante un mecanismo que todavía no se conoce realmente con exactitud. En los casos de inflamación, infecciones, cáncer o enfermedades autoinmunes, estos anticuerpos antifosfolípidos pueden ser positivos de forma transitoria. Un resultado negativo significa que el anticuerpo en cuestión no estaba presente en el momento de la realización del análisis. Si se detectan anticuerpos antifosfolípidos que permanecen positivos tras 12 semanas, es probable que los anticuerpos sean de carácter permanente. Entonces, ¿qué es lo que en resumen, nos puede arrojar este tipo de pruebas? Y si yo estoy sospechando de que mi paciente, tiene un problema, por la formación de coágulos, esta prueba me va a decir si realmente se puede estar positiva. ¿Ok? Si ustedes ven, cada prueba es diferente y cada prueba va a medir una porción específica, una fracción específica que les va a ayudar a ustedes en el diagnóstico. Puede ser para aclarar el diagnóstico, confirmar el diagnóstico o descartar una sospecha. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, química. ¿Sí? No química. Aquí lo que me gustaría que ustedes nada más identificaran, jóvenes, cuáles son y qué es la información determinante que les va a arrojar este estudio. ¿Ok? Por ejemplo, si lo que yo estoy evaluando es la formación de coágulos sanguíneos, entonces busco la presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos. Si estoy evaluando, algún proceso inflamatorio, la inicial pues es la ANA. ¿Okay?
La anti-CCP, pues es la que va a estar dirigida es la prueba que me va a confirmar la artritis reumatoide, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos cuando nuestro organismo pues se comporta de una manera equivocada y va atacándose a sí mismo. Pero también existen mecanismos o existen otras proteínas que nos van a ayudar a contrarrestar estos microorganismos cuando ingresan a nuestro organismo. Estos padecimientos como virus, bacterias que pueden dar lugar a padecimientos infecciosos, problemas, por ejemplo, en el caso hoy en día del COVID, por ejemplo, este virus, cómo se comportan estos anticuerpos en nuestro organismo. Sabemos que las inmunoglobulinas son anticuerpos, son proteínas de importancia vital que circulan en la sangre y realizan una amplia gama de funciones. Incluyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Y existen 5 tipos básicos de inmunoglobulinas, cada una diferente, cada una con su propia función, unas más conocidas que otras, pero son 5 grupos interesantes de inmunoglobulinas, como son la G, la E, la D, la M y la A. Esta prueba normalmente mide la cantidad de inmunoglobulinas en sangre. Cuando se pide perfil de inmunoglobulinas, generalmente se están enfocando a las A, G y M. La D es muy poco conocida y la E es prácticamente la que se utiliza en reacciones alérgicas o problemas parasitosis, pero esta se pide por separado. O sea, normalmente el perfil de inmunoglobulinas compete a estas 3, A, G y M. Y en este esquema que les pongo, están las diferentes inmunoglobulinas y, por ejemplo, la IgM, que es la primera respuesta a una nueva infección o la presencia de un nuevo antígeno, no propio o extraño, proporcionando una protección a corto plazo. Es decir, cuando yo tengo una infección, esta inmunoglobulina es la primera que se va a elevar. Si ustedes recuerdan, yo no sé si ustedes en algún momento habrán visto resultados cuando se hacen los anticuerpos contra COVID, que te reportan IgG e IgM. Entonces, ¿qué es lo que te están reportando? Si tienes el virus activo o si lo tienes presente o ya es parte de tu memoria inmunológica. La IgG representa cerca del 70-80% del total de inmunoglobulinas en sangre y esta IgE realmente es como un catálogo de anticuerpos que nos permite identificar cuando nos vuelve a infectar algo que ya tuvimos presente en el pasado. O sea, acá lo que nos infectó, nosotros generamos anticuerpos. Cuando pasa ese proceso infeccioso, los anticuerpos se quedan ahí, latentes. Cuando te vuelves a infectar con el mismo virus o el mismo microorganismo, entonces tu sistema lo reconoce y produce anticuerpos para contrarrestar esta infección. Por ejemplo, en las pruebas de COVID, el IgG indica si tienes IgG, la concentración es elevada, quiere decir que tú ya tuviste en contacto con el virus y tu sistema inmune ya generó una respuesta. O también en el caso de las vacunas, cuando a ti no te ha dado el virus, pero ya te vacunaste y te haces la prueba de anticuerpos, entonces lo que está valorando es si tu organismo ya produjo anticuerpos contra ese virus. IgG, IgM realmente se reportan en muchas patologías, en muchas enfermedades, pero eso es lo que reportan jóvenes señoritas. La IgM es algo del momento actual y la IgG es de memoria. La IgA representa aproximadamente el 15% del total de inmunoglobulinas en la sangre, está presente tanto en saliva, en las mucosas y lo que nos va a defender de
algún tipo de infección o de trastorno en las mucosas. La IgD es de utilidad poco conocida y la IgE pues se asocia a alergias y a infecciones parasitarias. Suele medirse cuando se solicitan pruebas de alergia. Un paciente que presenta ya sea alergias alimentarias, alergias a medicamentos, algunas sustancias, por ejemplo, esos pacientes que son alérgicos a la picadura de abeja, realmente si no se atienden a tiempo, puede tener un desenlace fatal. ¿Ok? Entonces, esto es nuestro esquema de defensa, nuestras inmunoglobulinas, cada una con su aportación. ¿Sí? Y cuando pues surge alguna infección, algo que nos esté atacando, algo que entra a nuestro organismo, estas inmunoglobulinas son nuestros anticuerpos que van a responder a ello, ya sea para generar anticuerpos o para reactivar los anticuerpos ya producidos. Y acá les dejo este esquema con sus características propias de cada una de estas, ¿sí? Y sabemos que es muy raro que nos pidan un perfil de inmunoglobulinas. Realmente se los comparto a manera de información, pero se puede valorar cuando hay un exceso de inmunoglobulinas. Puede ser debido a intervienen múltiples células inmunes distintas y se le denomina, un trastorno policlonal. Cuando es monoclonal, quiere decir que es un derivado de una misma célula. Y su deficiencia puede denominarse secundaria, también adquirida, que es la más común, y son atribuibles a un factor desencadenante o a un trastorno subyacente. La primaria o es la hereditaria en enfermedades raras en las que el organismo es incapaz de producir una o varias clases de inmunoglobulinas. ¿Okay? Esta determinación es útil para diagnosticar y monitorizar trastornos asociados a una producción anómala o excesiva de inmunoglobulinas. ¿Okay? La medida de inmunoglobulinas no constituye una prueba de rutina ni de cribado en la población general. El médico la solicita cuando sospecha que existe una deficiencia o un exceso, pero a mí se me hace que más por deficiencia que por exceso. A muchas personas quizá nunca se les solicite. La más común que se solicita es la IgE para problemas alérgicos. ¿Okay? Y acá les dejo unos cuadros donde condicionan el aumento de inmunoglobulinas a ciertas condiciones asociadas, tanto en el aumento como en la disminución. Y si ustedes ven acá, está la artritis reumatoide, el lupus, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Okay? Pues, jóvenes, no sé si tienen alguna duda, algún comentario de este tema, donde les presenté prácticamente las pruebas que les van a ayudar a valorar los procesos inflamatorios y las enfermedades autoinmunes. Ok, me queda bastante claro. Gracias. No sé si ustedes han visto algo así en Fisiopato o en alguna de sus asignaturas. Sí, química en fisiopatología y en fisiología. ¿Y a qué nivel lo ven o cómo lo ven? Pero solo ven la fisiopatología, ¿verdad? No ven la manera de cómo se mide o cómo se detecta. En ocasiones, después de la fisiopatología, se menciona que estudios de laboratorio podrían ser útiles para diagnosticarlo y cómo se encontrarían o cómo se esperarían encontrarlo. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Ya solo nos va a quedar una sesión la siguiente semana. ¿Algún comentario antes de pasar a la designación de temas? Creo que no, química. Todo bien. Les pido, porfa, que revisen esa liga que les mandé de Test Lab Online. Está bastante accesible, está bastante clara y les puede servir mucho. ¿Ok? Bueno, jóvenes, Sí.
A ver, Jesús, ¿ibas a decir algo? No, que sí está bien. Ah, checamos la página. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien No, más que sí, quiera? todo claro. ¿Todo claro? Bueno, jóvenes, pues para terminar en tiempo y forma, vamos a proceder a la asignación de estos temas. Son 5 temas. A cada quien le va a tocar un tema y podemos revisar ¿cómo se llama el documento? Bueno, en este lado aquí tengo los números de equipos y aquí tengo los temas, ¿ok? Vamos a ver cuál es el primer equipo al que se le va a asignar. El equipo 2, ¿quiénes son los del equipo 2? Que levanten la manita. ¿Están por acá? Equipo 2. ¿Quiénes son? Irving, María Fernanda, Marifer, muy bien. ¿Quién más? Solo 2 de tus compañeros están aquí presentes. A ver. Equipo 2 está Irving. Falta Carlos Castillo. ¿Dónde está? Juan Emiliano, muy bien. José Chinangulo y muy bien. 4, falta 1. ¿Quién no está? José Miguel Chino está, ¿verdad? Creo que tuvo problemas de conexión. Química, sí estoy, aquí estoy. Disculpe. No veo tu manita levantada. Bueno, entonces ahí les voy a Creo que dar. es mi compañero que la tiene levantada. Sí, Carlos. A ver. Vamos a ver el tema que les toca a ustedes, jóvenes, es litiasis renal. Litiasis renal. Voy a anotar acá. Ok, vamos con el equipo. Equipo 1. Y el tema es colecistitis. El equipo 3. ¿Quiénes son? Bien. Equipo 3. Vamos a ver qué tema les toca. Pancreatitis. Pancreatitis, el equipo 3. Equipo 5. Neumonía. El equipo 4. Cirrosis. ¿Ok? ¿Pero claro? ¿Ya lo apuntaron? Perfecto. Sí, química. Las indicaciones del trabajo están en la plataforma y tanto en Teams. Lo que ustedes van a hacer es desarrollar tanto la historia clínica, los antecedentes, es a manera como si fuera un expediente. Van a poner todo lo que el paciente hagan de cuenta llega a su consulta, ustedes lo examinan, hacen la historia clínica y de acuerdo a sus sintomatologías, entonces van a pedir estudios de laboratorio.
¿sí? Dependiendo de esos estudios de laboratorio, pues ya sea que primero se analicen los de rutina y luego si hay alguno especial y posteriormente a lo que es laboratorio, tienen que poner los resultados que ustedes, todo es enfocado al padecimiento, ¿ok? De acuerdo a los resultados, pueden, entonces, tienen que vincular estos resultados o a su paciente con estudios de gabinete. De tal manera, en la carpeta están varias imágenes que les proporcionó el doctor para que ustedes puedan escoger de acuerdo a la patología que se les acaba de asignar. ¿Ok? Después, a manera de conclusión, tienen que elaborarla de acuerdo al laboratorio y al gabinete, de qué manera ustedes consideran que son herramientas que les ayudaron a llegar a su diagnóstico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Los puntajes van 4 para la historia clínica, 6 para la parte de laboratorio, 6 para la parte de gabinete, 3 para la conclusión y 1 para la bibliografía. ¿Ok? La bibliografía se pide 3 bibliografías y una que corresponde a los valores de referencia, que inclusive pueden tomarlos de los que nosotros les proporcionamos. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, jóvenes, señoritas? Doctora, ¿y para cuándo se entregaría? Estos se los puse para el 10 de diciembre. Ah, ok. Voy a ver, miren, de verdad, si me dicen, yo creo que se los voy a dejar, jóvenes, como a otra cosa. La fecha de examen, jóvenes, va a ser el sábado 11 a las 5 de la tarde. Fue lo más que la pudieron ubicar. Yo estaba solicitando que se las pusieran el lunes 13, pero aparentemente se le dio prioridad a otra asignatura, que es infectología, creo, que ya estaba calendarizada también. Entonces, me habían dicho que presentaran ustedes el jueves 9, les dije que no, que se me hacía demasiado pronto y que no iba yo a terminar. Pero no es cierto, sí termino. Entonces, lo más que nos dieron fue para el sábado 11 a las 5 de la tarde. Es el examen que comprende tanto unidad 1 como unidad 2. ¿De acuerdo? Este trabajo integrador vale 20% del producto. El otro 20% es el examen final. ¿Okay? Lo anterior, las ADAS 1, 2, 3, 4, los cuestionarios comprenden el 60% del proceso. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Pueden revisar las indicaciones y de verdad se los digo, jóvenes, con toda confianza me pueden preguntar dudas. Si tienen, duda en lo que están desarrollando, me lo mandan y yo se los reviso, yo les doy la retro con toda confianza. Y yo creo que les voy a dejar su trabajo, jóvenes, para todos, para que me lo entreguen hasta lo más el domingo 12 a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Para que así ya presentaron todo, tengan cuando menos todo el domingo para dedicarse a darle estructura si están atrasados o algo, ¿ok? ¿De acuerdo? Tiene Sí. una pregunta. Dime. ¿Esta fecha que nos dio ya es la oficial? ¿Ya está confirmada? Ya.